Morning. Good morning. Good morning once again. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la siguiente sesión de nuestras presentaciones. Quiero agradecer al doctor Palacios por reunirnos otra vez aquí a hablar de temas tan interesantes con un programa tan interesante y en una ciudad tan preciosa como esta. Estamos aquí esta mañana primero para presentaros a Agni. Agni es fundadora y presidenta de la Organización Internacional de Biopolítica. Biopolitic International. Decía presidenta de la Organización Internacional de Biopolítica, que reúne a representación de 140 países del mundo y ha venido aquí para compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias sobre biopolítica. El título de su presentación será Valores inspiradores en la sociedad como herramienta para erradicar la violencia contra las mujeres desde los puntos de vista de la cultura y la cooperación internacional. Agni, te paso la palabra. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los participantes. Algunos y algunas han tenido que marchar antes de tiempo. Estaban aquí estos días antes, pero no se han podido quedar a la tercera jornada. También quisiera agradecer al doctor Palacios por organizar una vez más este congreso. Y ha sido el doctor Palacios el que durante tantos años ha trabajado y se ha esforzado para que Gijón sea el centro, este centro de valores de bioética. Llevamos algo más de 2 días escuchando presentaciones que espero que coincidáis conmigo. Han sido excelentes y además muy enriquecedoras. Nos han hablado de los últimos avances, de los datos más actualizados. Y para muchos y muchas que quizá no sepamos tanto sobre cuestiones feministas, nos han dado ideas para pensar y para recapacitar. Yo propondría que ahora nos paremos un momento para pensar qué pasos tenemos que dar, cómo podemos visualizar el futuro. Porque os tengo que confesar que cuando empezamos con esta cuestión de la biopolítica en el 85, cuando fuimos a las Naciones Unidas, ahí, ¿cuál era el tema? El tema era el de los derechos humanos. Y cómo separar ahí, hablando de derechos humanos, y hablar de los derechos de las mujeres, porque desde el punto de vista de los derechos humanos, los castigos o las sentencias tienen que provenir de si no se cumple la ley, por ejemplo. En cambio, cuando he llegado aquí a España, os tengo que confesar que me ha sorprendido muy negativamente aprender y oír los problemas que tenéis hoy todavía de violencia contra la mujer. Por eso mi propuesta es que nos centremos en propuestas concretas que podamos después hacer que el doctor Palacios recoja pasos a seguir para que el progreso a partir de ahora en este campo sea más rápido. Aquí, a partir de ahora, en mi presentación, propondré algunas ideas que, desde luego, no quiero yo que sean prioritarias en nuestra propuesta que vayamos a presentar al final del Congreso, pero bueno, para ir dando algún paso. Estamos aquí para hablar de la violencia contra las mujeres
en la sociedad. Y por lo que sabemos, hasta ahora, eh, seguramente seamos el único planeta que tiene vida. O quizás no, quizá haya millones de planetas también con vida, pero de momento, por lo que sabemos, somos los únicos. Y por eso tenemos esta responsabilidad no solamente de apreciarla, sino de cuidarla y de conservar la vida. Sin Para apreciar la vida, el bios, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, primero comunicando todo esto a nuestros líderes, porque seguimos hablando en la sociedad de poder, de siempre ganancias, pero ganancias financieras, no de otros tipos, no de otros tipos de ventajas, ventajas financieras que muchas veces nos han llevado a conflictos armados. Ese ha sido el camino o los caminos hasta ahora. Unos caminos que también nos han llevado cada vez con más rapidez al cambio climático. No sé si estáis muy familiarizados con este tema, pero ayer hablando con Malawi, por ejemplo, aprendí lo que ellos también están haciendo en su país. Ese es un valor social muy importante, el de la vida. Y yo propondría que también la violencia contra la mujer se va a ver muy salpicada por el problema del cambio climático. Sabemos que con el cambio climático sufriremos de inundaciones, subirá el nivel del mar, se verá anegadas zonas de costa que ahora son de costa. Por eso, todos estos costes financieros, económicos, van a dañar al final a las mujeres, que son las que sobre todo van a recibir este impacto negativo. Hablamos de casos como el tsunami de Sri Lanka y ahí se ha visto, vimos cómo eran los hombres los que sabían trepar los árboles, los que sabían nadar, pero las mujeres que estaban todavía muy metidas en casa, cuidando a sus mayores, a los hijos, no habían adquirido esas destrezas básicas de supervivencia y fueron las que se ahogaron con más facilidad. Eso ocurre vez tras vez en desastres naturales. Cuando falta agua, cuando faltan recursos, cuando faltan alimentos, cuando hay desastres en la agricultura o la ganadería, sobre todo sufren las mujeres. Si falta agua, son las mujeres las que tienen que ir a buscarla todavía más lejos de lo que hacían. Y todo eso buscando agua que no esté contaminada para no llevar agua a sus casas que al final cause alguna patología. Es tremendo. Es tremendo cómo seguimos dejando que ocurran todas estas desgracias. A mí me parece que es tremendo. Por eso tenemos que esforzarnos en conseguir que en todos y cada uno de los aspectos de la vida humana y natural en el planeta se conserve la vida, el bios, y que ahí en ese esfuerzo nos unamos todos los expertos, todas las disciplinas. Por ejemplo, las organizaciones que luchan para conseguir los derechos de las mujeres tienen que ir recabando todos los datos que ya tenemos, toda la información, por ejemplo, en una página web. Yo propondría que esta sea uno de los resultados de nuestro congreso de este año. Por ejemplo, información sobre legislación en diferentes zonas del mundo, sobre acciones que han funcionado en diferentes lugares, para que toda esa información no se pierda, que no esté fragmentada o desperdigada, y de todas las disciplinas. ¿Por qué no? También que hable de literatura, de arte, porque para conseguir un cambio más rápido podemos utilizar las artes para sensibilizar a la población de manera más efectiva y más rápidamente.
Creo que desde luego vamos a conseguir nuestros resultados mucho más rápidos si vamos sensibilizando a grupos concretos. Por ejemplo, dejar de hablar de derechos de la mujer, hablar de los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos lógicamente están los de la mujer, y a partir de ahí pues tendríamos diferentes carpetas o de diferentes fragmentos. Si alguien hace daño a una mujer, si alguien le corta las manos, debiera haber consecuencias a esas acciones, y poco a poco ir sensibilizando a los países, a los líderes, y a los líderes no solamente políticos sino religiosos también, y aquí hablo de todas las religiones, de todos los credos, porque ahí la arrogancia y la supuesta superioridad de los hombres son muchas veces las religiones las que la han alimentado. Y cuando se reúnen los líderes del G20, ahí no hablan de problemas de violencia. ¿Por qué no? Si es un tema fundamental. Si es lo que nos está llevando a perder nuestros valores sociales, una sociedad cada vez más arrogante y más desesperada. ¿Cómo podemos avanzar para detener este tsunami de catástrofes ambientales o incluso esta visión borrosa de los valores, esta difuminación de valores en nuestra sociedad? Está claro que tenemos que hablar de educación. La educación es una fuente principal en este sentido, pero también tenemos que entender que si creamos ciudades con una mejor calidad de vida, que si creamos cientos de miles de empleos que tengan un vínculo con la protección ambiental, pero que también tengan un vínculo con la protección de los derechos de las personas, vamos a influir a los líderes y las lideresas de negocios, la gente de los negocios, de la política, para que piense de forma distinta y considere que estos temas son como un pensamiento sobre el cuerpo humano. Tenemos que pensar de esta manera. En biopolítica le llamamos biodiplomacia a este tipo de pensamiento, que consiste en pensar que si una parte del cuerpo sufre un daño, todo el cuerpo sufre un daño. Si una madre sufre un daño, entonces las niñas, y los hijos y las hijas van a sufrir, toda la sociedad va a sufrir. Pero las personas que están en el liderazgo político no se relacionan entre sí, son como cuerpos diferentes. Tienen que entender que estos valores, este conocimiento, la aplicación de la legislación, la implicación de las artes y también el tema del progreso tecnológico tienen que utilizarse para construir una nueva dimensión bioética. La dimensión bioética es una herramienta para crear una nueva estructura social. Y esto es lo que necesitamos. Ya tenemos que dejar atrás los errores del pasado y de ir siempre a ciegas. Las acciones y la visión es lo más importante, lo que necesitamos más que nunca. Las organizaciones de mujeres tienen que tomar el liderazgo de este proceso, porque tienen ya esa visión que se necesita, y esto es algo que además no se puede imponer, es algo que tenemos que utilizar como inspiración. Podemos inspirar a la gente joven, a las mujeres, a los hombres que están en el campo de la política, de los negocios. Tiene que llegar un nuevo momento, un culmen, para que entiendan que la vida está en peligro, que con el cambio climático todos los aspectos del pensamiento, de la vida humana, del trabajo de las personas, van a entrar en una crisis, en un desafío, y que tenemos que cambiar esa situación hacia una situación de esperanza con nuestras decisiones. En ese discurso, la violencia contra las mujeres provoca la degradación de los valores de la sociedad, provoca problemas sanitarios, falta de educación, aislamiento. Tenemos y crea modelos que son modelos aterrorizadores, que nos aterrorizan. Entonces hay que hablar no solo de derechos de las mujeres, sino de derechos humanos. Y también, bueno, cuando fui a la primera reunión en las Naciones Unidas, la primera vez que estuve allí, pues todo el mundo hablaba de derechos humanos, y yo decía, bueno, el derecho del bios, de la vida, es decir, salvemos la vida del planeta. Empecemos a entender en qué nivel de interdependencia vivimos.
Y pensemos en las personas con necesidades especiales, protejámoslas, tienen que ser una prioridad, tienen que estar implicadas en la creación del mundo. No solo las mujeres como si fuesen un grupo aislado, sino que las mujeres pueden también utilizar su fuerza, su información y ponerla disponible, aunque sea solo en una página, no necesita 1000 páginas. Cuando haya esa próxima reunión del G20, las mujeres tienen que presionar porque somos más del 50% de la población y tenemos que exigir esa nueva luz bioética. Porque hablamos de la vida. Les voy a dar una cifra. Si ponemos el número 1 y le ponemos 20 ceros después, 20 ceros, no es 1000, ni millón, ni miles de millón, ni trillón. Es que no sé ni cómo denominarlo, ¿no? Un 1 y 20 ceros. Pues, ¿qué es? Son las acciones que hace el cuerpo humano en un único día. Entonces, todo el dinero que hemos producido, toda la literatura, todas las decisiones que se han tomado, todas esas cuestiones de gran complejidad, tenemos que olvidarlas y ser más humildes, utilizar más el gozo y apreciar el valor de la vida. La bioética es la ética del bios, de la vida, y las mujeres está claro que merecen también, como aquellas que dan la vida, tienen que ser una prioridad. Yo no separaría, sino que hablaría más de interdependencia y de una visión holística para poder construir un futuro de esperanza. Yo creo que esta reunión, esta conferencia, nos puede ayudar a ver cuestiones específicas con información sobre los daños, sobre los peligros, pero también la visión de la belleza, porque tenemos que mostrar la belleza de quién es seguramente la persona a la que más queremos en nuestra mente, nuestra madre. Esto es algo que nos olvidamos cuando hablamos de la violencia. La gente dice, no quiere ser feminista. Bueno, pero pues tienen que implicarse en este tema porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la continuidad de la vida, estamos hablando de respeto y también es una manera de decir gracias a las que vinieron antes y también ayudar a que las personas que están en situación de liderazgo en este momento incorporen esa visión. En este momento es una utopía, pero tiene que dejar de serlo. Tiene que ser una visión gradual que se vaya incorporando, pero créanme, tenemos que pensar sobre un aspecto fundamental, que es el tiempo. Hay un reloj que está ahí avanzando sus manecillas, es el reloj del cambio climático que va a producir tanto dolor y tanta destrucción, y van a ser las mujeres las que van a padecer la mayor parte de su impacto, con lo cual tenemos que ponernos en marcha no ayer ni mañana, sino hoy. Bueno, pues le damos las gracias a nuestra ponente, Agni Blavianos, por lo que nos acaba de contar. Y ahora llega el momento del debate. Tenemos por delante aproximadamente media hora, si ustedes quieren, para debatir, para preguntar, para contestar también a las preguntas sobre la ponencia que acaba de pronunciar Agni. Iré cediendo la palabra, no nos extendemos mucho si hay muchas, si no hay, desde luego podemos estar charlando un rato y la que quiera intervenir o el que quiera intervenir puede ir levantando la mano. María José. Yo, si me permites, me voy a colar y voy a hacer la primera pregunta, o le voy a hacer, si me permite el público, voy a hacer la primera pregunta a nuestra invitada. Dice que debemos hablar de derechos humanos, que no debemos hablar de derechos de las mujeres. Hemos estado muchos años hablando de derechos humanos. Y usted misma ha dicho que al llegar a España ha quedado aterrada de lo que les está pasando a las mujeres en este país. Hace poquito que hemos empezado a hablar de derechos a las mujeres y nos dice que tenemos que volver a hablar de derechos humanos. ¿No cree que sería dar un paso atrás en esta lucha que prácticamente acaba de comenzar? Porque prácticamente ahora mismo la sociedad se está concienciando de lo que están sufriendo las mujeres. No estoy en contra del concepto de derechos de las mujeres, para nada.
estoy a favor. Es decir, yo creo que hay muchísimos temas y es un concepto muy importante. Lo que quería explicar es que no quiero separarlo del concepto de los derechos humanos, porque hay muchas personas que creen o que piensan, bueno, pues que tienen una mentalidad un poco cerrada, vamos a decirlo así, y es importante que se pongan disponibles los datos y que dentro de derechos humanos haya un capítulo específico sobre derechos de las mujeres, porque si no parece que las mujeres no son humanas, ¿no? O sea, tenemos derechos de la infancia, etcétera. Primero hay que tener derechos de las mujeres dentro del concepto de los derechos humanos. 1 de cada 3 mujeres padece violencia. Es un tema de derechos humanos. Y después hay que introducir los distintos datos y ver dónde podemos ahí actuar, ver en los distintos países dónde existe qué tipo de violencia, hacer un seguimiento, ver qué ha ocurrido pues con las catástrofes naturales y demás, con lo cual no estoy para nada en contra del concepto de derechos de las mujeres, al revés, estoy totalmente a favor. Lo que pasa es que creo que se han hecho muchas promesas y creo que si aislamos ese concepto podemos perder tiempo en nuestro trabajo, porque somos la mayor parte de la población y también queremos que la población en general se sensibilice sobre este tema. También hubo presentaciones en este Congreso de hombres que hablaban a favor de los derechos de las mujeres, pero bueno, va a llevar más tiempo. Si hablamos de un paso obligatorio dentro del concepto de los derechos humanos, y ahí tenemos como elemento obligatorio los derechos de las mujeres, pues es importante. Yo no permito que nadie hable de derechos humanos si no hablan de violencia contra las mujeres. Eso creo que deja más claro, ¿no?, lo que quería decir. Thank you very much for your presentation, Agni. La presentación, Agni. Me gustaría darles también las gracias a los organizadores por haberme invitado a estar aquí. Gracias, Marcelo Palacios. Creo que este congreso es el congreso más importante de Europa o del mundo para mí en el campo de la bioética. Creo que este tema, los temas que has tratado hoy en tu conferencia, en el marco de la violencia contra las mujeres, está muy relacionados con el tema de la bioética mundial. Es decir, la bioética feminista y la bioética de género no fue propuesta ni siquiera por una mujer, sino por el señor Potter en su libro La bioética global, que hablaba pues precisamente de ese legado de la bioética en el que debatía distintos temas que tienen que ver con la bioética feminista. En Ucrania apoyamos un modelo de bioética como el que ha propuesto Potter, y estoy de acuerdo con Agnes cuando ha dicho que la violencia contra las mujeres no solo tiene una dimensión social, como ya hablamos en otras sesiones anteriores, sino que también tiene un efecto ecológico, un efecto de bioética a nivel mundial. Estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho y que tenemos que seguir avanzando en esta dirección, y esta es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieres que te comente algo, es simplemente tu reflexión, ¿no? Si hay alguna pregunta. Buenos días. Gracias por su intervención. Comparto con usted que el cambio climático va a afectar de una manera especial a las mujeres por el papel de sustentadoras de todos aquellos a los que hay que cuidar, de los niños, de los mayores, y por el papel del mantenimiento de lo que es la vida cotidiana de las personas, por lo cual
le doy las gracias por haber aportado a este congreso esa idea que aquí llamamos en España ecofeminismo, es decir, la idea de unir la lucha por la mejora del planeta, por el mantenimiento del planeta, con la idea que usted ha expresado muy bien de los derechos humanos y dentro de ellos los derechos de las mujeres. Entonces, simplemente sumarme a lo que usted plantea desde la mesa. Pero sí hay algo que me gustaría aclarar, porque quizá como reflexión, ¿no? Porque nos dice, estoy horrorizada con la situación de España. Nosotras nos horrorizamos cada día ante cada una de las mujeres que sufren violencia o que son asesinadas. Pero creo, y creo que de este congreso también tiene que salir esa idea, que las españolas hemos trabajado mucho en un corto periodo de tiempo para visibilizar todos los problemas de las mujeres. En primer lugar, el problema de la violencia. Y que eso lo hemos conseguido. Eso es un avance que hemos conseguido, que es visibilizarlo. Que no creo que nuestro país, viendo cifras de países anglosajones o incluso de la Europa del Norte, esté en una situación distinta o peor. Y creo que eso se debe al trabajo que hemos hecho desde el feminismo, a las legislaciones que tenemos, que desde luego trabajamos cada día porque se cumplan y que en muchos casos pueden servir de guía a otros lugares. Me gustaba aclarar eso en este congreso para que no se vaya con una idea distorsionada de la situación que tenemos las españolas. Y eso es lo que quería aportarle, porque usted, que tiene esa visión tan global, tan holística, pues creo que también nosotros, con el trabajo que hemos hecho desde aquí, podemos aportar pues con nuestra legislación, con nuestra experiencia de trabajo. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no pretendía aislar el problema de España, sino que más bien al contrario, me impresionó mucho el trabajo de todos los grupos feministas de mujeres y la visión y sobre todo la acción, que es muy importante. Cómo habían llegado a aplicar la nueva legislación, el tema legal, el trabajo con los medios de comunicación, me impresionó mucho. Y por eso le daba las gracias también al señor Palacios por haber organizado el Congreso, pero también me interesaba ver el aspecto internacional. No podemos simplemente centrarnos en pequeñas partes del mundo, sino ver la interdependencia de todos estos valores. Por eso intenté enfatizar la necesidad de que haya una nueva visión, que hablemos del problema y que utilicemos un enfoque dialéctico de tesis, antítesis, conclusión y ver lo que ha hecho cada país. Y seguramente pues, sería un proceso en el que podríais liderar vosotras. O sea, no era para criticar a un país en concreto, sino como ver todo esto como una herramienta para crear, para inspirarnos, para crear un nuevo impulso, para que en la nueva reunión de las Naciones Unidas, del G20, podamos llegar e introducir todos estos temas como prioridades, porque hay que enfatizar este tema de 1 de cada 3 mujeres, es decir, esta gente tiene que entender que es un problema fundamental y que ahí también conseguirán votos y deben de tener un problema un poco de cómo les funciona la cabeza, porque parece que no se dan cuenta de que la mayoría de las personas que votan son mujeres, así que tienen que empezar a planificar las cosas de otra manera, esperemos por lo menos. Así que la tecnología, el arte, las artes, la legislación tienen que influir a las personas que están en posición de liderazgo en cualquier campo, en la política, en los negocios, en la cultura. Hay que implicar a la juventud, como se habló también de forma tan interesante aquí, la manera de trabajar en las escuelas, de promover la participación de la juventud y también sin crear esta situación tan complicada para los hombres, porque en mi oficina, por ejemplo, trabajo con gente joven fantástica. Y hay una chica que se casó hace poco y los hombres
a veces querían seguir el funcionamiento de los nuevos prototipos de persona o de parejas, pero no consiguen llegar a esa velocidad. Todo el mundo tendría que buscar la participación y el entusiasmo de la juventud para que avance ese proceso. Yo no creo que tengamos que abolir todo. La sociedad patriarcal no quiere decir que sea solo sobre violencia, sino que también puede ser respeto. Las familias pueden ser líderes. Si un padre es capaz de establecer un buen patrón de conducta, un buen paradigma, está bien, pero no hay que reducir el valor de las mujeres. He vivido con un prototipo de este tipo. Mi madre era una mujer magnífica, pero siempre intentaba que los hijos y las hijas respetásemos a nuestro padre. Así que no destruyamos todos los derechos de las mujeres. Sí, acción coordinada entre las organizaciones de mujeres, el cambio de las organizaciones internacionales. ¿Por qué hemos perdido tantos años? Las Naciones Unidas empezó a hablar de los derechos humanos desde el principio, pero por eso después nos vimos obligadas a hablar de derechos de las mujeres. Pero vamos a volver a hablar de derechos humanos y que ahí sean una prioridad los derechos de las mujeres. Bueno, no sé si si me entienden bien, pero bueno, quería compartir estas ideas con ustedes. No, realmente voy a redundar en el tema porque voy a decir lo que decía Dulce, pero creo que es interesante, ya que tenemos el tiempo, reflexionar sobre algunas de las cosas que estamos hablando, que estás planteando. Y también quería aclarar que a mí me sorprende cuando las personas que vienen de otros países se sorprenden y se preocupan del grado de violencia que sufrimos las mujeres en España, y vienen de países donde las tasas de violencia son muy superiores a la española. Lo que quiere decir que desconocen lo que está pasando en su propio país. En los estudios, los eurobarómetros, etcétera, Europa, España es de los países con menor tasa de violencia de género. La diferencia con otros países, es decir, creo que Grecia está por encima, Francia está muy por encima, y algunos otros países, ya no digamos si comparamos Europa con el resto del mundo. El problema es que aquí se ha hecho visible y eso es una conquista política. Y quizá por eso lo que Paloma planteaba, y que ya has contestado, pero que creo que tenemos que seguir reflexionando. Ese tema, hemos hablado de derechos humanos, pero parece que las mujeres no estábamos dentro de esos derechos. Y cuando se habla en los países de derechos humanos, no se hace hincapié o no se percibe. Era como cuando eran los derechos del hombre o las libertades, o todos los hombres nacen libres e iguales, salvo los negros, que nacen menos iguales que los blancos. O eso nos ha pasado a las mujeres todo el tiempo. Se hacen grandes declaraciones, pero hay una realidad que nos dice que eso no está siendo así. De todas maneras, a mí me ha parecido muy interesante la aportación de Agni en esta visión, que es la visión holística, porque aunque el feminismo es por definición un movimiento holístico, cuando trabajas un tema parece que empiezas a perder de vista todo lo demás. En ese sentido, la intervención que hizo, yo creo que fue María Teresa Fernández de la Vega, al principio, de contextualizar la violencia dentro de un marco de violencia general, es decir, abrirnos un poco los espacios, creo que es importante, lo mismo que lo que ha sido esta ponencia, abrirnos un poco el marco de la referencia y recordar que defender los derechos de las mujeres es defender los derechos de la vida y que va más allá del tema concreto. Es decir, que me parece muy interesante que unamos las dos cosas y que de todas maneras reflexionemos que construir un mundo nuevo no significa destruir todo lo pasado. En eso compartimos la idea, pero cuidado que mucho de lo pasado nos viene con contrabando falso, ¿no? Mucho de lo pasado viene con familias tradicionales que han tenido mucho que aportar, o culturas, religiones que han aportado mucho a la humanidad, pero que también llevan dentro la dialéctica, su propia contradicción, que es los elementos negativos que hay que superar. Es decir, que la síntesis será partir de esa tesis y con la antítesis que hemos elaborado desde el discurso feminista, conseguir una síntesis de un mundo diferente. First of all, Yes. let me correct something. I never mentioned
that the problems are in Spain. No, en ningún momento quise mencionar que España era el país donde había un problema especial, más bien al contrario. Me impresionaba cuántas organizaciones en España se muestran muy activas en este campo, así que permítanme que quede esto aclarado, porque yo creo que no me han entendido bien este comentario que hice. En cuanto al enfoque holístico, creo que hablamos de uno de los problemas más importantes del mundo. Y viendo el tema del cambio climático, pues este problema se va a agravar mucho más, bien debido a falta de alimentación, a la pobreza. Va a haber millones de personas que vayan a tener que emigrar cuando empiecen a quedar sus países sumergidos en el agua. Y todos estos temas tenemos que prepararnos ya para lo que vaya a pasar. Tenemos que estar preparadas. Y por eso pienso que las mujeres tienen la sabiduría para pensar sobre el tema de los derechos de las mujeres, pero también para preparar esa situación. Si hablamos de derechos humanos y dentro de ellos los derechos de las mujeres, todos estos aspectos de movilización se convierten en aspectos mundiales, globales y prioritarios. Es la manera que tengo yo de entenderlo, no es una manera de, digamos, poner lo otro en un segundo plano. La educación está claro que es una herramienta y el uso de la tecnología, pero en el campo de la biopolítica hemos visto también que se pueden dar cursos pues, de aprendizaje a distancia, con lo cual, bueno, pues también se ha investigado cómo crear ciudades verdes. Los temas del cambio climático son fundamentales, porque si hubiésemos hecho algo hace 2 o 3 años, pues seguramente no estaríamos en las situaciones en las que estamos ahora. Es importante poner a andar nuevos paradigmas. Creo que uno de los temas principales, y me gustaría hablar también con Marcelo Palacio sobre esto, sería un curso sobre derechos de las mujeres en nuestro campo de la bioética. Tenemos personas de 140 países y es importante incluir los paradigmas de los países que están en nuestra asociación, pero esto requiere pues una larga preparación. Y bueno, el CIBI es una organización pionera en este sentido, en el campo de la bioética, y tendría que ser líder en este tipo de esfuerzos. Son simplemente algunas ideas que estoy compartiendo así aquí, no les intento imponer nada, es simplemente la única obligación, la única imposición es obligarme a compartir estas ideas con ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿O comentario? ¿Está abierto? Primero, muchísimas gracias a la ponente. Me parece que ha sido una conferencia que para mí, gustándome mucho toda la organización del Congreso y todo lo que se ha dicho y se ve que se está cediendo por la lucha de los derechos de las mujeres, pero tenía sin tenerlo explícito. Me faltaba algo y hoy me lo ha completado la ponencia esta, porque me parece que es realmente ver el problema, no el mío como mujer, sino el problema del mundo, de la sociedad, del cambio climático, de todo lo que estamos viendo que está ocurriendo, que no nos gusta y que a veces no sabemos por dónde. Y me ha dado una visión positiva dentro de la utopía que supone cambiar el mundo y cambiarnos nosotros y que las personas seamos iguales y todo eso que venimos diciendo. Pero bueno, aparte de eso, que no lo voy a repetir porque lo ha dicho muy bien, todo lo que se pretende con enfocar el problema dentro de los derechos humanos, que somos todos iguales. Yo quería hacer una observación que no sé si se puede responder aquí, pero que a mí me intriga mucho y me gustaría que fuese de otra manera. Y es que, por ejemplo, la reunión del grupo del G20 y la ONU y todas las reuniones que se reúnen para ver el cambio climático y los problemas de los refugiados y los problemas de los otros que están dentro de los derechos humanos, ¿qué hacen todos esos G20 y esos te ponen como nervioso de pensar que el problema que estamos viendo estos días aquí de mujeres más o menos
tratamos todo el mundo de hacer algo sobre esta parte, pero es tan pequeña comparado con el mundo. Y si tenemos un mundo globalizado, que lo sabemos, ni nos podemos quedar en España ni en el grupo de gente, científicos que están preparando este congreso o otros similares. No sé si... no quiero repetir porque estaba muy bien dicho todo lo de la ponencia, pero la pregunta es el interrogante político, porque es un problema de ese cambio climático y ese hambre y ese etcétera, etcétera, que todos sabemos. No sé, creo que hay que hacer algo, pero lo veo como muy difícil. Que no quiere decir que no sea imposible que tengamos que hacer, pero a ver, cada uno tiene que hacer su cosa. La mujer es una cosa y en este caso los políticos y esos que se van a reunirse, pues otra. Gracias. Think of this progress. Bueno, tenemos que pensar en todo lo que hemos avanzado en estos últimos años. Hemos sido muy eficientes de muchas maneras, pero a la vez también hemos dado la vuelta a la pirámide de la sociedad. Ahora está lo que estaba abajo, estaba arriba. Yo creo que tenemos que volver a darle la vuelta a la tortilla. Volver a empezar con una base fuerte y que todos hagamos y todas lo que nos toque en nuestro entorno para tener esperanza, respeto, calidad de vida a nuestro nivel. Y por eso creo que eso es bioética, es tener la ética al principio de todo para vivir en una sociedad de esperanza. Cuando hablamos de un problema hay que tratar todas las dimensiones para llegar a una nueva inspiración, a una nueva mentalidad. La biopolítica va dirigida a todos y a todas, pero sobre todo a la clase política. Hay que empezar ahí, porque ellos son los que tienen el poder, los recursos financieros, saben cómo imponer las cosas cuando llegan a una decisión, y eso es lo que nos hace falta para cambiar, para poder continuar con la vida en nuestro planeta, en una sociedad estable. Ahí hay que equilibrar, desde luego, sí, los derechos de las mujeres, y llegando a una solución de equilibrio ahí va a ser un principio estupendo para poder así medir la cultura, la justicia, las políticas. Es como si fuera un termómetro con el que poder ir tomando la temperatura de la sociedad civil. Por eso no hay que centrarse en países concretos, no. Creo que hay que combinar los paradigmas y los esfuerzos de los líderes de todos los lugares para poder entender mejor los problemas del planeta. ¿Y cuál sería la herramienta? La educación, la formación, que todas las personas... ¡Ay! Y se me había olvidado de deciros una cosa, perdón, me acabo de acordar. En muchas reuniones se hablan de los papeles que puedan tener la mujer. Por ejemplo, la mujer en India, donde las mujeres muchas veces tienen papeles muy tristes. Los microcréditos, por ejemplo, en la India. Eso está consiguiendo cambiar la sociedad con proyectos de muy pequeña escala al principio, pero que tienen un efecto multiplicador, con una pequeña explotación agraria, con una huerta. A veces, poco a poco, ese dinero se va multiplicando, pueden pedir créditos más grandes al poco tiempo, y ahí se va cambiando la sociedad. Es un ejemplo, y habría muchos otros para empoderar a las mujeres para que puedan salir de esas situaciones tan desesperantes en las que viven, y hay que seguir buscando en la cabeza ese tipo de ideas. Por eso yo proponía una página web, como si fuera un banco de ideas, donde todos podamos ir integrando ideas y aprovecharnos unos de otros para, espero, construir un mejor futuro. Y utilizando los recursos que tengamos ahora, en el presente. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Nosotras, las mujeres, con las artes, con la crianza de los hijos, en asociaciones donde se defiendan los derechos de la mujer. Ese tipo de respuestas son las que busco yo.
Muchísimas gracias. Espero que estéis de acuerdo conmigo, que hemos encontrado muchas inspiraciones en este panel. Y quisiera comentar que el cambio climático para nosotros no es algo para el futuro, no, es algo para ahora, aquí y ahora. Ahora el 74% de la población mundial vive por debajo de una vida digna. Dependemos de la lluvia en muchos lugares del planeta para nuestros alimentos, y si no llueve eso lleva al hambre, a situaciones de hambruna. En mi país, por ejemplo, el año pasado no llovió y ahí la gente pasa hambre. Y si pensamos en los impactos que tienen ese hambre como consecuencia del cambio climático, después nos llevan a otros problemas. Por eso contamos todos y todas. No solamente tenemos que hablar de las clases que tienen el poder, de los líderes, no, la responsabilidad es de todos y todas. Necesitamos participación de todos para cambiar el mundo. Bien. Creo que hemos llegado ya al momento en el que hemos respetado bien el tiempo que se nos había concedido. Sí, correcto. Podríamos entonces ya agradecer la participación de todos y todas por las preguntas, por los comentarios. Ha sido un debate que nos ha inspirado mucho. Muchísimas gracias, Agni, y a todos. Es una reunión excelente y una oportunidad excelente para conseguir cambios. Nos quedan tiempos difíciles por construir, hagámoslo.